sir. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Hoy en esta ocasión, hermanos, gracias le damos a Dios que nos ha dado nuevamente durante esta semana otra oportunidad para poder estudiar la palabra de Él. Siempre debe de ser una alegría, un gozo de poder acercarnos al sagrado libro y pues estudiar las palabras que Dios nos ha dejado, palabras inspiradas por el Espíritu Santo, para que usted y yo podamos crecer en nuestra espiritualidad y para que podamos llegar a la madurez que Dios quiere que cada uno de nosotros lleguemos. Como usted bien sabe, estamos estudiando en los miércoles por la tarde épocas del Antiguo Testamento y vamos a continuar con la penúltima época. Digo la penúltima, a lo mejor no vemos la última porque la última es casi pura historia, hermano. Es época de entre testamentos. Pero ya hablaremos más de eso cuando se llegue la ocasión. Para todos ustedes que nos están escuchando y sintonizando por medio de Facebook, estamos contentos por su presencia a través de este medio. Queremos siempre recalcarles que estamos aquí para poder ayudarles en cualquier necesidad espiritual que usted pueda tener. Durante nuestra sesión que estamos aquí en nuestro local, usted puede llamar al número telefónico que aparece allí en su pantalla de su televisor y alguien habrá de contestar su llamada. En otros tiempos, si llama, pues va a dejar un mensaje. Pero estamos aquí, nos puede venir a visitar en los miércoles como hoy a las 7 de la tarde y en los domingos por la mañana a las 9:30 de la mañana tenemos clase bíblica, a las 10:30 tenemos culto de adoración y por la tarde en los domingos a las 6 de la tarde. Son bienvenidos usted y toda su familia para que vengan y estén con nosotros y también se puedan gozar con los que estamos aquí presentes en el servicio que le damos a nuestro Padre Celestial. Muchas gracias nuevamente por sintonizarnos en esta ocasión. Muy bien, estamos estudiando las épocas del Antiguo Testamento. Épocas del Antiguo Testamento. Y hoy vamos a estudiar la restauración. La restauración, como usted bien sabe, hermanos, en el Antiguo Testamento, en Daniel, capítulo 2, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño de una estatua. Y esa estatua, ¿verdad?, viene a representar los imperios mundiales. Los imperios mundiales de aquel entonces. Y tenemos primeramente a Babilonia. Recuerde que antes de Babilonia estaban los egipcios. Y después de los egipcios vinieron los asirios. Pero los egipcios y los asirios ya lo estuvimos viendo cuando hablamos de la época del reino dividido. Porque Dios viene a utilizar el imperio de los asirios para que ellos vengan a destruir a la nación de Israel. Recuerden que en Primera de Reyes, capítulo 12, el reino unido, el reino de Dios se había dividido en dos, a consecuencias de dos jóvenes que decidieron hacer sus propias cosas, poner en práctica sus propias ideas y por lo tanto hubo división en el Reino Unido.
Me estoy refiriendo a Jeroboam y Roboam, que fueron los primeros reyes del tiempo del reino dividido. Jeroboam fue el primer rey del reino del norte, Roboam fue el primer rey del reino del sur. Y Roboam solamente tenía dos tribus, que era Judá y Benjamín, mientras que las demás tribus le pertenecían al reino del norte, el cual Jeroboam era su rey. Bueno, ya conocemos la historia. Jeroboam, por tal de que no se vinieran a Jerusalén para adorar a Dios como Dios les había dicho, hizo dos centros evangelísticos o centros de adoración, uno en Dan y otro en Betel. Pero los asirios fueron lo que Dios usó para que viniera a destruir el reino del norte. Y ahora entonces entramos a la estatua que Daniel vino a ver, que son los imperios mundiales. El imperio babilónico duró del año 626 al año 536. Esto claro que es antes de Cristo. Y luego miramos nosotros que viene el segundo imperio mundial, que son los medo-persas. Este reinado duró del 536 hasta el, perdón, sí, 536 hasta el año 331 antes de Cristo. Y luego vino Grecia. Grecia duró del año 331 hasta el año 67 antes de Cristo. Y luego, claro que viene el Imperio Romano. El Imperio Romano, lo estamos estudiando en el libro de Apocalipsis, tuvo su inicio con Pompeo, ¿verdad? Hasta 67 antes de Cristo, y claro que duró hasta el año 400, parece 69 después de Cristo. Estos son los cuatro imperios mundiales que Nabucodonosor vino a ver, y son los que vienen a desarrollarse y a mezclarse entre la historia de los judíos. Y en este momento, ¿verdad? Aquí claro que estamos hablando de Alejandro el Grande. Esto lo viene a hablar Daniel, capítulo 8 hasta el capítulo 11. Y claro que ahí se usa puro lenguaje figurativo. No menciona a Alejandro el Grande, pero habla del lenguaje figurativo en el cual da lugar a eso. Y también menciona a Epifanio Etíoques, que también tiene parte de ello. Pero miramos nosotros, y noten en cómo Dios viene preparando, hermanos, para que se desarrolle su plan divino. Noten que en este tiempo, ¿verdad? Acá ya había diferentes lenguajes. Si usted recuerda bien, en Génesis capítulo 11 se empiezan diferentes lenguajes. Y ya aquí, durante este reino, ya se vino a establecer a un solo lenguaje mundial, que es el griego, el cononeio que le dicen. Y luego ya entra los romanos, y entonces ya miramos que la Biblia hebrea ya viene a ser traducida a la Septuaginta, que es la griega, y luego viene la Vulgata latina, que ya entra en el tiempo de Roma, porque Roma recuerdan puro latín. Y por mucho tiempo la Iglesia Universal, que es la Iglesia Católica, todas sus misas que le dicen, ¿verdad?, eran en latín. Pero estos son los imperios mundiales de los cuales está hablando el libro de Daniel. Y son importantes porque miramos nosotros que durante esta época de Babilonia, miramos nosotros que Dios viene a utilizar al rey Nabucodonosor. Al rey Nabucodonosor. Su papá, Nabopolás, fue el primer rey, pero luego viene el rey Nabucodonosor, que viene a reinar del año 606 en adelante. Y él
Dios vino a usarlo. Ustedes recuerdan, a Nabucodonosor. Miramos nosotros, por ejemplo, en Jeremías capítulo 25 y versículos del 8 en adelante, en donde Jehová Dios viene a decir de este rey que es su siervo, que es su pastor, que lo viene a usar para que venga a destruir al pueblo del sur, que es ahora, bueno, no destruir, sino que llevarlo a cautivo. Ya estuvimos viendo la razón en por qué el reino del sur no fue completamente destruido. Porque el reino del sur, Dios le prometió a David que en su trono se iba a sentar alguien quien iba a gobernar para siempre. Y claro, ¿verdad? Que no se está refiriendo a Salomón, aunque Salomón fue el hijo de David que vino a tomar el reinado después de él, pero se está refiriendo a Jesucristo. Y esto ya lo estuvimos estudiando porque Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante, nos habla de que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones. Y claro que se está refiriendo a Jesucristo, por lo que dice Gálatas capítulo 3 y versículo 16 en adelante. Pero también miramos que en Lucas capítulo 1, versículos 32 y 33 nos da a entender este mismo concepto. Solo que entonces Dios escoge al rey Nabucodonosor para que venga y lleve a esta nación o a este pequeño grupo, ¿verdad?, a cautividad. Pero cuando rey Nabucodonosor comienza su marcha hacia a Jerusalén, los últimos reyes que se llegan de poner por medio de Nabucodonosor, porque a Nabucodonosor primeramente envía una invasión en el año 606 y viene a conquistar a Jerusalén y a todos los lugares, ¿verdad? Pero les da oportunidad para que ellos continúen. Pero ellos, es decir, Judá, vienen a hacer alianzas con la nación de Egipcio. Y miramos nosotros que en Jeremías capítulo 46 ya van los egipcios a pelear con el rey Nabucodonosor, con Babilonia. Y a consecuencia de eso, ¿verdad?, ya miramos entonces que Nabucodonosor viene y destruye la ciudad de Jerusalén completamente. Y ya vimos nosotros todo esto en la segunda carta de Reyes, capítulo 25, en la segunda carta de Crónicas, capítulo 36, y Jeremías, capítulo 52, habla de la destrucción. Y hay 3 invasiones que se hacen concerniente a ese tiempo. Bueno, miramos nosotros que esto ya estaba profetizado. Dios ya lo tenía en su plan. Y miramos nosotros que hay diferentes profetas que vienen a profetizar sobre la cautividad antes de que ocurriera. Por ejemplo, tenemos a Isaías. No voy a leer los pasajes porque se me pasa el tiempo, ¿verdad? Pero tenemos a Isaías capítulo 14. Tenemos a Jeremías, capítulo 3. Tenemos a Ezequiel, capítulo 11. Tenemos a quién más, hacia Oseas, capítulo 3. Tenemos a Miqueas, capítulo 4. Y tenemos a Sofonías, capítulo 3. Todos estos profetas, cuando usted lee estos pasajes, se darán cuenta que profetizaron concerniente a la cautividad de Judá. No mencionan que tantos años. Jeremías es el único que viene a establecer los 70 años. Pero miramos nosotros que ellos, es decir, los profetas, anuncian sobre la cautividad. Vuelvo a repetir, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Miqueas y Sofonías. Profetas que vinieron a profetizar concerniente a la cautividad. Y por eso es que hoy en día, ¿verdad?, tomamos nosotros la fecha de 600
déjenme borrar aquí, 606, porque es cuando Nabucodonosor comienza a reinar en el año 605. ¿Ok? Pero en el año 606 hasta el año 536, esta es la época de la restauración. Y durante esta época miramos nosotros que Esdras, ¿quién más? Esdras, Ageo, Zacarías, y luego Esther y Nehemías y Malaquías. Son los profetas que vienen a profetizar durante este tiempo. Esther, según se dice, ¿verdad? Que esto se divide en dos partes. Los capítulos 1 al 6 se le atribuye al año 536. Los capítulos 7 al 10 al año 444, más o menos por ahí, ¿verdad? Ageo 520, Zacarías 520, Esther 464 me parece, Nehemías 458 y Malaquías 430. 430. Son los años que vinieron a profetizar al pueblo. Y Dios tuvo un propósito para cada profeta. Dios tuvo un propósito para cada profeta, porque ahorita vamos a ver concerniente a lo que se llevó a cabo. Pero antes de eso, hermanos, quiero yo que miren ustedes que en el tiempo de los meros persas, porque aquí empiezan los meros persas. ¿Ok? Aquí empiezan los meros persas. Y el primer rey, pues miramos que es Ciro, y luego Cambis, Darío, Artajerjes, todos estos reyes, ¿verdad? Los leíamos nosotros, por ejemplo, Artajerjes tiene relación, bueno, ya con el libro de Esther. Ciro, lo miramos en la segunda carta de Crónicas, capítulo 36, versículos que del 20 en adelante. También miramos que el profeta Isaías viene a profetizar concerniente a Ciro. Y es interesante porque miren, en el libro de Isaías capítulo 44, noten la manera en cómo se describe este rey. Recuerden que en el libro de Daniel, hermanos, capítulo 2, vamos a leer primeramente Daniel y ahorita regresamos a Isaías. En Daniel, capítulo 2 y versículo 21, note lo que dice la palabra de Dios. Daniel, capítulo 2 y versículo 21 dice así. Dice, Él, refiriéndose a Jehová Dios, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Esto está hablando de Jehová Dios. Pero la frase que quiero que pongan atención aquí es de que Dios quita y pone reyes. Y esto es lo que vemos nosotros aquí en estos imperios mundiales. Miramos que quitó a los asirios y ahora viene a poner a los de Babilonia. Empieza con el rey Nabucodonosor. Dios es el que lo usa a él. Recuerden la historia de Nabucodonosor en Daniel, que es capítulo 4. ¿Qué fue lo que sucedió en Daniel capítulo 4? Ustedes que tienen conocimiento de la historia. En el capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor se para y dice, haz
¿Han considerado la gran Babilonia, la ciudad de Babilonia? Y durante ese capítulo, cuenten qué tantas veces usa Nabucodonosor la palabra mía, mía, yo. Ya cuando llega en el versículo 28, ¿qué es lo que Dios le hace entender a Nabucodonosor? Que no fue por su poder, no fue por su fuerza, sino que Jehová Dios le dice, yo te di lo que tú tienes. Y para que entiendas y sepan, lo convirtió en ¿qué? En una bestia. Y lo mandó al campo. Ya en el versículo 28 dice que Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo y reconoció. Y en el momento que reconoció que Jehová Dios era el Señor de todo, es cuando se le regresó la razón, ¿verdad? Esa es la historia. Entonces Dios le probó a Nabucodonosor, yo soy el que quito y el que pongo. Y esto pues lo miramos nosotros aquí, ¿verdad? Entonces miramos que en el futuro Dios tenía en mente al rey Ciro, para que él pudiera regresar a los que estaban en cautividad. Porque cuando usted regresa a los textos que acabo de mencionar, Isaías capítulo 14, Jeremías capítulo que es 3, Ezequiel capítulo 11, y luego sigue que Oseas capítulo 3, Miqueas capítulo 4, Sofonías capítulo 3. Cuando usted va a esos textos, noten que la profecía es de que un día este pueblo que fue llevado a tierra lejana, a la cautividad, habrá de regresar. Solo que Dios ya tiene un plan y se está desarrollando este plan. Y noten lo que dice ahora sí, regresando a Isaías capítulo 44. En Isaías capítulo 44 y versículo 28, noten lo que dice Isaías capítulo 44 y versículo 28. Noten lo que dice. ¿Qué dice de Ciro? Es decir, ¿qué dice Dios de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén será edificada, al templo será fundado. ¿Qué es lo que Nabucodonosor había hecho? Nabucodonosor había destruido por completo la ciudad de Jerusalén. Nabucodonosor había quemado el templo, lo había destruido el templo en Jerusalén. Había hecho una devastación por completo. Y este rey es el rey que Dios escogió para regresar al pueblo judío a su tierra y para que ellos comenzaran a reedificar a Jerusalén, a reedificar el templo, los muros, etc. Note lo que dice el versículo 1 del capítulo 45, versículo 1. Así dice Jehová a su ungido. Noten en cómo lo describe al rey Ciro. Primeramente lo describe pastor y luego a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes. Noten, Jehová Dios aquí está explicando, ¿verdad?, lo que Daniel capítulo 2, versículo 21 nos dice. Y lo hizo con un propósito, para que él tuviera toda la autoridad, todo poder, para que pudiera hacer lo que se necesitaba que hacer. Después de los 70 años, regresar al pueblo judío. En Segunda de Crónicas, capítulo 36, ahora vamos a Segunda de Crónicas. Puedes seguir leyendo, ¿verdad? Ahí todo el capítulo 45, pero vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 36 y versículo 22. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, ahí está, el año 536, le puede marcar ahí en su Biblia, ¿verdad? Mas el primer año del rey, el primer año de Ciro, el rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de ¿quién?
de Jeremías. ¿A qué se está refiriendo este pasaje? A Jeremías capítulo 25, porque Jeremías es el único que vino a establecer los 70 años. 70 años. Para que se cumplan las palabras de Jehová por la boca de Israel. Noten el proceso que habla aquí. Jehová inspiró por medio del Espíritu Santo a Jeremías para que él profetizara sin equivocación de lo que había de ocurrir en el futuro. Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todos sus reinos, diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, quienes haya entre vosotros de todos sus pueblos, sea Jehová su Dios con él y suba. Solo que miramos nosotros, ¿verdad? Que el rey Ciro viene a ser el pastor, el ungido de Dios. ¿Y por qué es importante esto, hermanos? Pónganse a pensar, ¿por qué es importante? Porque miramos nosotros, ¿verdad? Que cuando vamos al libro de Daniel de las 70 semanas, ¿con quién empieza? Desde el decreto de quién. No menciona a Ciro. Pero entonces miramos nosotros que estas fechas son importantes porque nos da a entender más o menos, ¿verdad?, cuando Jesucristo fue crucificado, cuando vino al mundo. Claro que si venimos a tomar todas estas cifras, ya llegamos al 29, al 30 de la época de Jesucristo. Y claro que estamos hablando de dos calendarios aquí, ¿verdad? Por eso es que hay la diferencia en 30 y 33. Porque está el calendario judaico y está el calendario romano. Y por lo tanto hay diferencias, solo que todo esto tiene importancia. Pero el rey Ciro es el que Dios escoge para que vaya y los judíos ya salgan de cautividad de Babilonia. Porque ya no era el imperio babilónico, sino que ahora el imperio, ¿qué? De los medos persas. Y claro, ¿verdad? Que tenemos a Ciro, a Cambis, ¿verdad? A Artajer, a Darío. Y Darío se menciona en Daniel capítulo 6, ¿recuerdan? Y luego a Asuero, ¿verdad? Que también se menciona en Esther y Esdras y todos esos lugares, ¿verdad? Usted puede leer estos reyes que se mencionan ahí. Pero cada quien tuvo su propósito porque durante este reinado no regresaron todos los judíos, sino que el regreso a Jerusalén fue otra vez en tres. Fue en tres. La primera regresada de judíos fue en el año 536. La segunda fue en el año, parece que 468. Y la última 444. Tres. Y vinieron. Y claro, ¿verdad? Que se fueron enviados para que, bueno, para restaurar a Jerusalén, para edificar el templo y los muros. Tres cosas importantes que se les dio a los judíos que regresaran a hacer. Y miramos nosotros, ¿verdad? ¿Se llevó a cabo este trabajo? Como siempre, ¿verdad? Entra por un oído, salió por otro oído, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que Ageo viene a predicar y a enseñar? Noten en qué propósito Dios les da a los profetas. ¿Qué viene a profetizar el profeta Ageo? Le dice, ustedes que ya están tan a gustos y confortables en sus casas, ¿de qué? ¿Recuerdan esos textos? En otras palabras, el profeta Ageo les está diciendo, se preocuparon ustedes primeramente por sí mismos. Comenzaron a hacer sus casas, se comenzaron a preocupar por su prosperidad. Dice, ustedes recogen en sacos, ¿qué? Rotos. Y por eso Dios les envía, ¿verdad? Porque esta gente no hizo caso. Aún estando 70 años en
en cautividad, miramos nosotros que aún todavía siguen, ¿verdad?, con sus mismas intenciones, lo material. Y luego miramos nosotros que el segundo grupo, que necesitaba que ir y tratar de edificar el muro, es cuando Nehemías viene, ¿verdad? ¿Y qué es lo que Nehemías viene a hacer? ¿Nunca han visto ustedes la vista de Blue Baker? No. Se mira que no les gusta ver vistas a ustedes de Blue Baker, ¿verdad? La vista de Blue Baker, hermano, es de un señor, un warden, que le dicen, ¿verdad?, el que se encarga de las prisiones. Tenían a uno ahí que estaba encargado de la prisión, ¿verdad?, que era muy corrupto. Y para tratar de ver en dónde estaba la corrupción, este señor viene y como un prisionero, pero comienza a ver en dónde está toda la maldad, donde está toda la corrupción, pero es un prisionero. Y ya cuando mira todo, ya cuando sabe bien todo, ¿verdad?, entonces hay un problema ahí y se acerca y le dice a los prisioneros que estaban peleando, bueno, ¿qué quieres? Yo te lo doy porque yo soy el nuevo encargado de esta prisión. Y todos se comienzan a reír. Tú eres prisionero. Pero era la persona que se iba a encargar de la prisión. Bueno, así llegó Nehemías. Nehemías llegó para ver dónde estaba el problema. Él salió, ¿recuerdan? De noche. Salió con algunos, pero salió de noche para mirar dónde estaba la debilidad de la ciudad, de la gente, qué es lo que se necesitaba, qué es lo que tenían que hacer. Nehemías. Y ya cuando él vino a analizar todo, entonces ya puso en lugar todo lo necesario para poder terminar. Y se terminó todo en ¿qué tantos días? 52 días. El plan de trabajo, hermanos. ¿Eh? El libro de Nehemías es un libro tremendo para el estudiar el liderazgo. El liderazgo, ¿verdad? Porque es un libro que habla tremendamente del liderazgo. Pero ya después de que se termina el templo, porque en el tiempo de Esdras capítulo 6 y versículo 15 dice que el templo fue terminado, gracias a Ageo y a Zacarías que vinieron a animar al pueblo. Cuando usted lee estos dos libros, hermanos, son sermones de entusiasmo, sermones de ánimo, que está animando a la gente, ¿verdad?, para que vengan a trabajar. Y el templo viene a edificarse. Y luego el muro. Ya cuando está todo esto edificado, ¿verdad?, ¿qué es lo que viene a suceder? Nuevamente, la gente viene a regresar a lo mismo. ¿Y cuál es el propósito de Malaquías? De darles right here. Dice, miren nomás ustedes cómo andan. Las cosas que Dios les mandó que hicieran. ¿Le presentarán ustedes esto a su gobernador? Ahí en Malaquías es donde dice, ¿verdad?, que su adoración no es una adoración buena hacia Dios. Ahí en Malaquías es donde dice, ustedes han robado a Dios. En Malaquías es donde habla fuerte, porque esta gente ya necesitaba, ¿verdad?, otra vez recordar la razón en por qué habían regresado a la cautividad. Solo que cada profeta tuvo su propósito y vino a hacer lo que tuvo que hacer, pero fue en tres etapas que regresaron a Jerusalén. Y claro, ¿verdad?, que ahí en Malaquías es en donde se acaba la historia del Antiguo Testamento. Recuerdan que Amós capítulo 8 y versículo 12 en adelante dice que iba a haber un periodo de tiempo donde no iba a haber ¿qué? Visión. No se iba a comunicar la palabra de Dios. Ya estamos hablando de el tiempo de entre testamentos, los 400 años. Y hubo bastante problema en los 400 años, hermanos. Pero este es el tiempo de la restauración. Pregunta o comentario. Claro que nomás, como dice el americano, we just barely touch the surface
de la historia de la restauración, pero hay mucha riqueza en todo esto. Pregunta o comentario. ¿Qué tanto poder tiene Dios, ¿verdad? Sino que los antiguos profetas mayores, ¿verdad? Y los menores, ¿verdad? Sino todos tienen un propósito, ¿verdad? Por el poder de Dios en la ¿verdad? Todo. Así es. Es un Dios poderoso. Y la aplicación para nosotros, ¿cuál es, hermano? Nosotros somos, ¿qué? Templos de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 5, dice que nosotros somos templos de Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Edificar este templo, que no es así. Dar sacrificios vivos, dar sacrificios. Y por lo tanto miramos nosotros que en ocasiones pues somos un poquito perezosos en ese aspecto. Entonces necesitamos ánimo, necesitamos que ser recordados el propósito nuestro, hermanos. Nosotros somos piedras que vivas y necesitamos que unirnos y juntarnos para establecer y edificar el templo de Dios. Y claro que estamos hablando espiritualmente. Dice Romanos 12:1, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Así es. Así es. Bueno, no. Primera de Corintios 3:9, el apóstol Pablo dice, nosotros somos colaboradores de Dios y somos la raza de Dios y el edificio de Dios. El edificio de Dios es lo más alto, nosotros somos el edificio de Dios. Así es. Allá en un templo físico, este es un templo espiritual que estamos edificando, añadiendo almas al reino de Dios. Sí. Y al mismo tiempo nosotros Así, adorando así es. Sí, la espiritual. iglesia ahora es espiritual, hermanos. Y es en donde el Espíritu de Dios habita, en el templo de Dios. ¿Alguien más? Muy bien. Pues entonces terminamos con las épocas del Antiguo Testamento. Como les dije al principio, hermanos, esta es la penúltima. Falta la última, que es entre testamentos, y voy a estar meditando y pensando, ¿verdad? Porque es pura historia. Ahí no tenemos textos en donde vamos a usar, ¿verdad? Pero es importante porque entre ese tiempo se empezó varias cosas. Ya se comenzaron a ver varias cosas. En ese tiempo fue donde se escribieron los libros apócrifos. Primera y segunda de Macabeos, el libro de sabiduría, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y hay algunos que tienen estos libros como libros inspirados, pero no son inspirados por Dios. Son libros apócrifos, que son buenos, que los podemos leer, porque hay mucha historia, pero no son libros que podemos citar y decir, mira, esto es lo que Dios dice, porque recuerde, Amós dice que durante ese tiempo no iba a haber comunicación de parte de él por medio de ningún profeta. No miramos ningún profeta durante ese tiempo, hasta que no llega Jesucristo. Bueno, Juan el Bautizador, ¿verdad? Porque Juan el Bautizador ya estaba profetizado, no solamente en Isaías capítulo 40, pero también en Malaquías. Con eso se termina el Antiguo Testamento. Vendrá uno que habrá camino al Señor. Y se está refiriendo a Juan el Bautizador. Y Juan dice, ¿verdad? En Mateo, que es capítulo 3. Yo he venido, ¿verdad? Para abrir camino a aquel que viene detrás de mí. Solo que ahí empieza el libro de Mateo. Hay una Malaquías, el pueblo de todo Dios tiene la verdad, ¿en qué hemos robado? En los problemas y con malditos por este maldito, en toda la nación, en tierra toda, porque ahí es Jehová. Y todavía sigue ese. Lleguemos al árbol y hay gabinete, y claro, se van ahora en eso. Y todavía sigue eso, hermano, todavía sigue eso. Por eso digo, ¿verdad? Lea el texto y aplíquelo. Todavía sigue eso hoy en día. Nosotros como cristianos en ocasiones robamos a Dios. Le robamos del tiempo que le pertenece a Él, le robamos de las bendiciones que le pertenece a Él y todo. Y con la excusa, ¿verdad?, de que pues no nos queda, no nos sobra.
otra vez nos hacemos mentirosos, porque 2 Corintios 9:8 dice que Dios nos ha dado todo, todo, para toda buena obra. ¿Qué es lo que no entiende la palabra todo? ¿Qué no entendemos de todo? Dinero, Dios nos ha dado. Fuerza, Dios nos ha dado. Oportunidades, Dios nos ha dado. El problema no está en Dios. El problema está en... Mírate en el espejo. Ahí está el problema. ¿Hermana? Pues, no nomás se ha congelado, nomás se ha pudrido. Y se ha caído el fruto del árbol. Así es. Y son conceptos sí que la gente no comprende, que se lleva tiempo para explicarle y para que puedan entender lógicamente todo eso. ¿Sí? Así es. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, entonces terminamos hoy en esta noche con nuestro estudio. En esta ocasión le damos oportunidad a cualquier persona que posiblemente necesite las oraciones hoy en esta ocasión, ya sea por algo que esté pasando en su vida y quiera que uno de los ancianos ore por la situación que le afrenta. Estamos listos para hacerlo. Si entre nosotros hay personas que aún todavía no han acercado en tener una relación completa con Cristo, digo completa porque pues creemos en Cristo, sabemos que Él existe, ¿verdad? Pero no hemos entrado completamente en Él para sujetarnos a los mandamientos y preceptos de Él para hacer lo que Él pide de nosotros. Y si acaso usted entiende todo esto y ya está listo o lista para hacerlo, y quiere hacerlo en esta noche, estamos listos para ayudarle. Mientras nos ponemos de en pie, tenemos un canto de invitación.